Bueno, potencial eléctrico. Entonces, para recapitular lo que habíamos visto en la clase anterior, entonces pues acá tenemos una carga positiva y estas líneas que vienen siendo la representación de líneas de campo eléctrico. ¿Listo? Estas son unas líneas de campo eléctrico. Ya sabemos, como estamos asumiendo que la carga es una carga puntual, pues el campo eléctrico se expande radialmente. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos acá? Pues que si nosotros nos movemos en dirección, ¿sí? Si vamos a analizar en dirección contraria al campo eléctrico, el potencial va a aumentar. Mientras que si nosotros nos movemos en la misma dirección del campo eléctrico, el potencial va a disminuir. ¿Listo? Lo mismo va a suceder acá si tenemos cargas negativas. Entonces, en las cargas negativas, el campo eléctrico, ¿cómo va? Las líneas de campo eléctrico van entrando a la carga, van así en esta dirección. Y entonces, sí, nos movemos en el sentido del campo eléctrico, pues nuestro potencial va a disminuir, mientras que si nos movemos en sentido contrario al campo eléctrico, el potencial va a aumentar. ¿Listo? Acá también, ¿qué podemos ver? Pues podemos recordar lo que analizábamos en el laboratorio con el laboratorio de líneas equipotenciales, que son líneas de igual potencial. Entonces, ¿cómo así líneas de igual potencial? Entonces, esto es una superficie equipotencial. ¿Por qué? Porque si yo me ubico acá en este punto va a tener un potencial que va a ser igual a este punto, que va a ser igual a este punto, va a ser igual a este punto, y todos los puntos ubicados sobre esa superficie equipotencial van a tener el mismo potencial. Es decir que si yo tengo otra línea equipotencial, digamos esta línea equipotencial, entonces sucede lo mismo, ¿no? Entonces todos los puntos, un punto acá, otro punto acá sobre esa línea, todos van a tener igual potencial. Y este punto que tengo acá tiene diferente potencial al punto que está en otra línea equipotencial. ¿Sí? Esto era lo que ustedes debieron obtener en su laboratorio de líneas equipotenciales. Entonces, como allá tomábamos en una parte del laboratorio, se tomaban unos electrodos así, que se asumían cargas puntuales, entonces nosotros teníamos este tipo de líneas equipotenciales. Así debieron haberle dado las líneas equipotenciales en su laboratorio. ¿Listo? Lo mismo pues sucede para la carga negativa. Bueno, vamos entonces a hacer una pequeña demostración de cómo obtenemos potencial eléctrico debido a una carga puntual. Entonces tenemos este gráfico. En este gráfico podemos analizar algunas cosas. Bueno, entonces aquí estamos asumiendo una carga puntual positiva, ¿verdad? Y estas líneas punteadas son líneas equipotenciales. ¿Listo? Tenemos acá un punto A y tenemos un punto B. ¿Listo? Este punto A está a una distancia RA y este punto B está a una distancia RB. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos este vector unitario R, ¿verdad? Que nos va a representar la dirección de nuestro campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico de una carga puntual es radial. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar la trayectoria de ese movimiento desde este punto A este punto B. ¿Listo? Entonces tenemos lo siguiente, partimos de la ecuación que ya sabemos de diferencia de potencial de dos puntos, es igual a el potencial B del punto B menos el potencial del punto A es igual a menos la integral desde el punto A hasta B de E punto ds. ¿Listo? Vamos a ver qué es E, qué es ds para poder venir a sustituir y posteriormente pues hacer la integral. Entonces tenemos que punto ds que viene siendo E
E es el campo eléctrico generado por esta carga. Entonces, como es una carga puntual, recordemos que el campo eléctrico de una carga puntual es KQ sobre R cuadrado. ¿En qué dirección va el campo eléctrico? Va en la dirección R, ¿verdad? R unitario. Y eso es un punto DS, es un producto punto con un DS. ¿Listo? El DS, ¿quién viene siendo? Este DS que tenemos acá. ¿Listo? Entonces tenemos que R.DS, entonces vamos a hacer este producto punto, se hace este producto punto de R.DS. Entonces recordemos en mecánica que es producto punto, entonces para hallar el producto punto de dos vectores se hace la magnitud de los dos vectores, entonces empezamos. ¿Cuál es la magnitud de R? Tenemos un dipolo eléctrico que consiste en dos cargas puntuales. Una carga puntual de 15 nanocoulomb, una carga puntual de 15 nanocoulomb y una carga de Q2 de menos 15 nanocoulomb. Entonces, una positiva y una negativa. ¿Listo? Colocadas a una distancia entre ellas de 12 centímetros. ¿Listo? Calcule los potenciales en el punto A, en el punto B y en el punto C. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hallar el potencial en el punto A. Entonces el potencial en el punto A, pues es la sumatoria de cada uno de los potenciales, de la carga 1 más el potencial generado por la carga 2. Entonces, igual empezamos a hallar el primer potencial. Entonces decimos el potencial D1 es K, que es 9 por 10 a la 9, por Q, que viene siendo 15 nano por 10 a la menos 9, sobre R. Entonces, del punto A Q1 hay 10 milímetros, es decir, 10 a la menos 3 metros. Y entonces nos da un resultado de 13.500 voltios. ¿Listo? Hallamos el potencial 2. Entonces, el potencial 2 es el potencial generado por la carga 2 y nos da que K 9 por 10 a la 9 por Q, que es menos 15 por 10 a la menos 9, sobre R. R para Q2 viene siendo desde A hasta Q2, ¿cuánta distancia hay? Hay 2 milímetros, es decir, 2 por 10 a la menos 3, y por lo tanto nos da menos 67.500 voltios. ¿Listo? Observemos acá que como está más cerca, esta está más cerca, pues tiene mayor potencial que la que está más lejos. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda hacer? Sumar para hallar el potencial en A, es sumar todos los potenciales. Entonces, nos da un potencial de menos 54.000 voltios. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a hallar el potencial en el punto B para el mismo esquema. ¿Listo? Entonces, el punto B ahora está ubicado acá. Entonces, el potencial para este punto, lo mismo, sumamos el potencial generado por el punto 1. Entonces, el punto 1 tiene 9 por 10 a la 9 por 15 por 10 a la menos 9 sobre la distancia que hay de la carga 1 al punto B. Entonces, ¿cuánto es? 2 milímetros, o sea, 2 por 10 a la menos 9, entonces nos da 67.500 voltios. Ahora hacemos el potencial generado por la carga 2 y nos da entonces un potencial de, bueno, K, reemplazamos, ¿no? K 9 por 10 a la 9, Q menos 15 por 10 a la menos 9 y R está dado por 14 por 10 a la menos 3. Entonces nos queda, por lo tanto, 14, ¿por qué? Bueno, ya sabemos que es desde el punto hasta la carga. Entonces 2 más 10, 12, más 2, 14 milímetros es una distancia entre el punto y la carga Q2 de 14 milímetros y por lo tanto nos da un potencial de 9.643. Negativo porque esa carga es negativa. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Hallar el potencial en el punto B. Y es de 57.857 voltios. ¿Listo? Ahora continuamos. De esa forma hacemos todos los ejercicios cuando es
potencial de una carga puntual. ¿Listo? Otra parte que es importante aprender es cómo hallar campos eléctricos a partir de potenciales. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo hallamos campos eléctricos a partir de un potencial eléctrico. Entonces, partimos de esta ecuación, de la ecuación pues que ya hemos trabajado, que el potencial es igual a menos E menos el campo eléctrico por un ds. ¿Listo? Entonces, como vamos a hallar el campo eléctrico, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues despejamos, ¿sí o no? Despejamos en ese caso el campo eléctrico. Entonces, acá vamos a asumir que solo tenemos componentes en X, por lo tanto, este ds se nos va a convertir en un dx, ¿verdad? Entonces, nos quedó de la siguiente forma. Nos queda que el potencial dB sobre dx es igual al campo eléctrico y nos queda un signo menos. Es decir, que para poder hallar el campo eléctrico, a partir de un potencial, derivamos con respecto a la componente que nosotros vamos a hallar. Y tenemos un menos, este menos viene siendo menos de la ecuación. ¿Listo? No se les puede olvidar ese menos. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces si tenemos un potencial ya no solo en X, sino tenemos en X, Y y Z? Entonces, si tenemos un potencial en las tres coordenadas, pues lo que tenemos es que derivar parcialmente para hallar el campo eléctrico en cada una de las componentes, pues no hacemos una derivada ordinaria como la anterior, sino derivamos entonces parcialmente. Derivamos para hallar X, es decir, el campo en el eje X, es derivar parcialmente el potencial con respecto a X. Y así hacemos todo. Si vamos a hallar el campo en Y, derivamos parcialmente el potencial con respecto a Y, y así con respecto a Z. ¿Listo? Derivar parcialmente. ¿Cómo derivamos parcialmente? Entonces recordemos que para derivar parcialmente, pues si vamos a derivar con respecto a X, pues Y y Z quedan como constantes y solo tenemos la variable X y derivamos con respecto a esa variable. Lo mismo hacemos como si fuéramos a derivar con respecto a Y, ¿no? Entonces, si vamos a derivar con respecto a Y, X y Z se comportan como constantes y derivamos, hacemos la respectiva derivada con respecto a Y. Así derivamos parcialmente, pues para recordarles. Entonces, ¿qué tenemos? Si sumamos todo, entonces tenemos un menos, ¿sí? Porque cada uno es menos, entonces podemos sacar un menos y nos tenemos entonces que el vector unitario y derivada de B con respecto a X más J, que es la derivada con respecto a Y, más el vector unitario K, por la derivada parcial con respecto a Z. Acá podemos sacar y derivada con respecto a X más J derivada con respecto a Y más K derivada con respecto a Z, y eso viene siendo el operador nabla o un gradiente, también lo llamamos el gradiente. ¿Listo? Esto es un gradiente. Y entonces, por lo tanto, de la ecuación de arriba, ¿qué nos queda? Pues nos faltaría el potencial. Es decir, que nosotros podemos decir que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. ¿Listo? Entonces, eso es súper importante. Eso es una de las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Que ustedes ven más adelante, pero pues acá alcanzamos a hacer una pequeña demostración. No nos enfocamos tanto, pero pues para que ustedes cuando vean teoría electromagnética, pues ya tengan algo de conocimiento de eso. ¿Listo? Entonces tenemos que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Vamos a hacer ejercicios entonces. Tenemos acá que un dipolo, dice, un dipolo eléctrico consiste de dos cargas. ¿Sí? Tenemos una carga positiva y tenemos una carga negativa, ya sabemos que los dipolos se forman así, y separado a una distancia de 2A. ¿Listo? El dipolo está ubicado a lo largo del eje X y tiene centro en el origen, es decir,
tiene una A hacia la derecha y otra A hacia la izquierda. Listo, calcula el potencial en el punto R sobre el eje X. Entonces vamos a hallar el potencial en este punto. ¿Listo? Y luego se halla el campo eléctrico generado por ese potencial. ¿Listo? Entonces, recordemos que antes de hacer el ejercicio, pues cabe decirles que entonces ya nos podemos mover para hallar potenciales, integramos el campo eléctrico. Pero si tenemos el potencial, ¿qué hacemos? Si tenemos entonces el potencial, lo que nosotros hacemos es derivar el potencial para hallar el campo eléctrico, ¿sí? Entonces son operaciones inversas, ¿listo? Si necesitamos potencial y tenemos campo eléctrico, integramos. Si tenemos potencial y vamos a hallar campo eléctrico, derivamos. Eso lo deben tener muy claro, por favor. Bueno, entonces tenemos en este ejercicio un dipolo eléctrico que consiste de dos cargas de igual magnitud, diferente signo, ya sabemos cómo es un dipolo, están separados a una distancia 2A y nos piden hallar el potencial en un punto R que está ubicado sobre el eje X. También lo podemos hallar en un punto P, ¿verdad? Entonces, esta primera parte vamos a hallarlo en un punto R. Y también vamos a hallar el campo eléctrico. Entonces, primero hallamos el potencial. Entonces, el potencial que viene siendo, el potencial en el punto R, viene siendo el potencial de la carga 1 y el potencial de la carga 2. El potencial de la carga 1 está dado por K, Q1, Q1 yo lo llamé que era menos Q, entonces reemplacé menos Q sobre la distancia que hay entre el punto, sobre la distancia que hay entre el punto R y esa carga. Entonces, esta distancia, ¿cuánto es? Pues si desde el origen hasta R hay X y desde el origen hasta la carga y A, pues este pedazo es X menos A. ¿Listo? Entonces, X menos A. Luego hallamos el potencial, entonces, para el punto 2, perdón, acá esto es un 2. Me quedó. Esto no viene siendo 1, sino es el potencial en el punto de 2, viene siendo para esta carga, y para esta carga especial. Entonces es KQ y la distancia, ¿cuánto es? Pues desde la carga al punto hay una distancia X y más A. ¿Listo? Entonces X más A. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Sumar los dos potenciales. Entonces aquí este menos sale, entonces me queda menos KQ sobre X menos A más KQ sobre X más A. ¿Qué tenemos que hacer acá? Pues vemos que es una suma o una resta, como la quieran ver, de fraccionarios. Entonces hacemos lo que ustedes llaman la ley de la carita feliz, ¿no? Entonces, este por este, vamos a hacerlo, entonces, este por este, multiplicamos en cruz y luego hacemos la multiplicación de los denominadores. Entonces, al hacer eso, tenemos que KQ por X más A, aquí hay un menos, más KQ por X menos A. Hacemos esa, tendríamos una distributiva, ¿sí? Hacemos la distributiva ahí. Y luego en el denominador, entonces tenemos X menos A, X más A, multiplicados, entonces multiplicamos X por X, X cuadrado, X por A, XA, menos X por A, menos XA, entonces ahí se nos cancela ese término. Y los términos de XA se nos cancelan y nos queda entonces menos XA por A cuadrado. Y así hacemos con los términos de arriba, ¿listo? Aplicamos distributiva y por lo tanto entonces en la parte de arriba también se nos van a eliminar algunos términos y nos va a quedar en conclusión menos 2KQA sobre X cuadrado menos A al cuadrado. Este 2 ¿de dónde nos sale? Porque las de KQX se nos cancelan y solo nos va a quedar del de la A, ¿sí? Entonces sumamos 1 y 1, pues nos daría 2 y nos queda de esta forma. Entonces de esta forma tenemos el potencial generado en el punto R por estas dos cargas.
Y el potencial en R generado por estas dos cargas es nuestro potencial. ¿Qué les queda hacer? De tarea pues les queda que hallar el campo eléctrico. Entonces ya teniendo el potencial, ya teniendo este potencial que tenemos acá, pues ¿qué nos queda? Derivar con respecto a X. ¿Por qué? Porque vamos a hallar el campo eléctrico en X, ¿sí? Generado sobre el eje X, eso es lo que nos piden. Entonces, ¿qué deben hacer? Derivar eso. ¿Listo? Eso les queda de tarea, por favor. Nos vemos la próxima clase y cualquier duda que tengan, pues la solucionamos en la siguiente clase. Feliz tarde entonces. Hasta luego.